Hola, hola, ¿cómo están, amigos del Geronto Javier? Tuvimos un pequeño problema que se cortó de la nada, sí, así que vamos a empezar. Qué raro, ¿por qué se habrá cortado? Ay, sí, Ahí ay, sí, sí, sí. No sé qué habrá perfecto, pasado, sinceramente, pero sí se había cortado. no te preocupes, súper bien, tranquilo nomás, Parte de. te vemos bien, así que tranquilo nomás. Genial. Nos estabas comentando de Aysén, que en Aysén se siguen haciendo las cosas a pesar de que llueva, de que a veces nieva y esas cosas, ¿no? Sí, o sea, en verdad tendría que ser mucho como para que las actividades se cancelen. Aquí la gente está acostumbrada a la lluvia, al frío, a todo. Entonces, igual se van a movilizar de sus casas de ser necesario. Y si tiene relación con su salud, la gente es bastante responsable. Ya, buenísimo, buenísimo. Sí, Mira, ahí saludamos a Matías Santana, un amigo que ha estado con nosotros también, a Sergio Bastián, que de nuevo se conectó, Noemí, genial. lo más probable es que se conecte en un ratito más. Pero ¿te parece que empecemos de lleno con la temática, Valentina? Sí, me parece. Perfecto. Para contarles a la gente que nos está viendo y que no va a ver después la grabación, con Valentina hace unos meses no nos conocíamos. Podríamos haber dicho que éramos dos personas desconocidas trabajando cada uno por su lado, Claro. pero ambos somos compañeros del diplomado de la UA, de la Universidad Autónoma, y, y ahí hemos estado estudiando esta temática de las personas mayores, del envejecimiento, desde distintas áreas. ¿Sí? No vamos a entrar en los trabajos que hemos hecho ni nada, no te preocupes. Claro. Pero para contar a la gente que así nos conocimos, y me gustaría preguntarte, Valentina, primero, que te conozca, para que la gente te conozca, que te presente igual un poquito. Genial. Bueno, me llamo Valentina Jofré, de profesión fonoaudióloga. Bueno, en este camino de la fonoaudiología yo creo que lo podemos conocer un poquito más ligado a las infancias, que es lo que más se conoce, las escuelas de lenguaje. Un saludo ahí. Dice bienvenida Valentina, gracias por estar. Ah, Ah, Noemí, sí, a Noemí, encantada. Como yo les comentaba, se sabe mucho de la fonoaudiología por la primera infancia. Sin embargo, nosotros los fonoaudiólogos, que a todo esto somos fonoaudiólogos en Chile, en Colombia, en Brasil, en otros países como Perú o Bolivia, me parece, Venezuela es terapeuta del lenguaje ya, ya, pero es lo mismo. y claro, no es lo mismo. En Estados Unidos somos speech language therapist, lo siento mi inglés, y en España son los logopedas. Ya, sí, eso lo había escuchado, sí. Tenemos nombres distintos a través de las distintas culturas y países, pero los fonoaudiólogos igual nos dedicamos a todo el ciclo vital, es decir, desde el nacimiento hasta el proceso de el envejecimiento o la vejez como tal. Claro, buenísimo. Sí, Y para los que no vieron el pequeño vivo que hicimos antes, el que se borró por problemas externos, eh, te conectas desde Puerto Aysén, desde el sur de Chile, desde Magallanes, ¿o no? no, en la zona austral de la región de Aysén. Perfecto, perfecto, muy bien, Exacto, muy bien, muy bien. sí. Así Eh, que, como les cuéntame. comentaba, eso en realidad, como el quehacer del fonoaudiólogo en adultos y en personas mayores, si bien no es desconocido, tampoco se conoce tanto en comparación a lo que es el trabajo en infancia. Claro, Y por eso el en vivo de hoy día, que conversábamos con Javier, una vez que empezamos a indagar más de lo que hacíamos nosotros y también como el amor de la gerontología, que nace en este diplomado que estamos cursando, de lo importante que es saber el quehacer del otro. claro. Mira, Y ahí por eso vamos a hablar de eso, de la fonoaudiología y por qué es tan importante y también desconocida en lo que son las personas mayores. claro, mira, ahí se conectó la Fono.Valentina.
una colega tuya, Una y, colega, sí, mi coleguita, y amiguita también. buenísimo, la conoces, ya, buenísimo, buenísimo. Sí, Y más sobrio, que también ahí le mandamos muchos saludos. Cuéntanos entonces, Valentina, porque tomando tus palabras, asociamos esto a la infancia, tal vez a la juventud, eh, tal vez nuestros prejuicios, estereotipos van por un lado, pero la realidad lleva a otro lado, ¿sí? Cuéntanos, ¿cómo tú trabajas con las personas mayores, Valentina? bueno, yo desde que ingresé a mi carrera, mi objetivo siempre fue trabajar con adultos y personas mayores. Ya, Eh, Siendo un poquito visionaria, del 90% de mis colegas trabajan en infancia, somos muy poquitas que nos dedicamos al área adulta. Y todo esto nace de la necesidad de la primera intervención y el primer encuentro que tuve con personas mayores, que fue en uno de mis prácticas, que fue en segundo o tercero año, por ahí, ya, que fuimos a un eh, hogar, o bueno, más que hogar, fuimos a un lugar de larga estadía, ¿cierto? sí, Entonces fuimos como practicantes y al ir como practicantes me encontré con la sorpresa de que nosotros podíamos trabajar ahí, en esa área. mira, Yo siendo estudiante desconocía bastante qué era lo que podíamos hacer y desde ahí empezó a nacer el amor por la gerontología. Durante 2 años trabajé en un centro diurno referencial. Son 7 a lo largo de Chile, son muy poquitos, creo que entre 5 o 7 y era el único de la zona norte ya. en su momento. Después, por cosas de la vida, me vine a la Patagonia y acá me he dedicado todavía a trabajar con personas mayores. Y ahí es donde viene qué hago con las personas mayores, qué hacemos los fonoaudiólogos con las personas mayores. Hay algo tan importante como es la alimentación. Nosotros hemos visto bastante en el diplomado lo que contribuye a la alimentación, la fragilidad, la sarcopenia, ¿cierto? Entonces, nosotros como fonoaudiólogos trabajamos en un área que se llama el área de deglución. Y el nombre viene de deglutir, es decir, tragar, comer, el acto de llevarse todos los alimentos de la boca al estómago. Ya. Entonces, pasa que yo he conocido a muchas personas mayores, incluido mi madre, que en su momento tuvo hartos problemas de glutorio, que decía que se le iba la comida por el camino viejo. Qué buena frase esa, qué buena. Igual es raro porque tú lo sabes mejor que yo, pero la otra parte donde se va el alimento no es viejo, ¿cierto? No, Claro, no o es que sea, ya no se usa. no es que no se use, es que no se debería usar nunca, porque Claro, ese camino en realidad que se le dice el camino viejo es en la parte de la vía respiratoria, ¿ya? Entonces hay muchas personas mayores que tienen y empiezan a tener problemas de glutorios una vez que empieza nuestro proceso de envejecimiento. Nosotros vamos perdiendo masa muscular, elasticidad, tono, fuerza y por lo tanto nuestro proceso de masticación, nuestra lengua también va perdiendo volumen. mira. Y al pasar Disculpa, esto, ¿se va volviendo más chica la lengua en la medida que envejecemos? es que en realidad se va más que envejeciendo, o sea, más que achicándose, que sí puede pasar, y eso también es un tipo de alteración en la deglución, pasa Ya. que ya no estamos ejerciendo el mismo proceso masticatorio, masticamos menos, nos empezamos a atrofiar. Exactamente. Ya, ya. Sí, se empieza a atrofiar y al empezar a atrofiarse, eh, de la nada, imagínate, se pierden las piezas dentarias, me ponen prótesis dental, necesito aprender cómo comer de nuevo. Claro, porque la lengua es un músculo que tiene que ser entrenado, ¿no? Entonces, me imagino que si deja de entrenarse, como dices tú, como que deja de no funcionar, pero deja ocuparse de la misma manera, se modifica, ¿no? Exacto, se modifican los patrones de masticación, también ahí como dice,
EINA también puede ser por daño neurológico. Conocemos los famosos accidentes cerebrovascular, que actualmente estamos en campaña de prevención de los accidentes cerebrovascular, y también esta dificultad para tragar y para comer los alimentos puede venir secuelado a esto. Entonces, imagínense, estamos pasando por un proceso neurológico y además del proceso neurológico, estamos envejeciendo, hay un cambio en la estructura, tenemos que volver a aprender cómo comer. Wow. Y como tú mismo mencionabas, la lengua es un músculo y nos olvidamos que todos los músculos se entrenan. Todos. Nosotros cuando vamos al gimnasio y queremos fortalecer nuestro cuerpo, vamos al gimnasio, hacemos ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, para mantener la condición o la condición del cuerpo en general. Entonces, en este caso, por los músculos, también pasa algo parecido para lo que es para el habla, para la deglución y también para la voz y para los movimientos de los gestos de la cara. Contarles que nosotros como fonoaudiólogos nuestra profesión se encarga de la rehabilitación, de la comunicación y de la alimentación. Ya. Entonces, nosotros tenemos que poder rehabilitar, habilitar, mantener todos estos procesos, como son la deglución, como es la voz, que también cambia, porque yo sé que hay personas mayores que a lo largo de su vida, ahora ellos escuchan su voz y cuando eran jóvenes es totalmente distinta. Y disculpa, ¿se vuelve como más aguda, más grave o eso va dependiendo de cada persona? Va dependiendo de cada persona. Ya. En teoría, porque hay de repente una atrofia de estos músculos, que son los pliegues vocales, debería cambiar quizás a un tono más grave, pero puede que no sea ese el caso, ¿ya? Cada caso en particular es súper especial. Entonces, nosotros al encargarnos de la comunicación, nos encargamos del habla, que también, no sé si hay muchas personas que le pasa que sienten que se traban más al hablar. Me cuesta más mover y articular con mi lengua, se me enreda la lengua. Ya. Entonces, eso también es parte de lo que pasa por el envejecimiento. Valentina, una consulta con respecto a eso mismo. Puede ser, porque ha pasado con otras personas, si no tiene la respuesta, no me avisa nomás, no te preocupes, lo investigamos y después damos la información. Pero puede ser que, por ejemplo, el tema cognitivo también tenga que ver con el habla, porque, no sé, de repente tal vez estoy pensando muchas palabras y mi lengua no intenta, como decir todas las palabras que tengo en la mente, pero mi lengua no es tan rápida y como que hablo distinto. Si no alcanza a procesar todas las palabras de mi mente, no sé si pasará eso o no. Sí, es que aquí, en eso, como a lo que justo iba, de esa Como- parte, iba a ser como la unión, y qué bueno que tú me lo hayas mencionado, porque una cosa es el habla, que es la forma en la que yo expreso el lenguaje a través de los órganos de mi boca, la lengua, las mejillas, los labios, ¿cierto? Los dientes, el paladar duro, el paladar blando, todas estas estructuras, cómo yo produzco la voz, cómo en la palabra se materializa, ¿ya? Y lo otro, que es el lenguaje es un proceso que es interno, que viene dentro de nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces, el lenguaje, si bien es comprensivo y también es expresivo, no tiene que ver lo mismo, no porque yo exprese, quiere decir que puede haber un problema del lenguaje y tiene que sí o sí haber un problema del habla, perdón. Son dos áreas que son distintas, pero que sí, obviamente, se unen. ¿Para qué? Para expresar lo que el lenguaje quiere decir, lo que el lenguaje se está pensando en nuestra mente. Entonces son áreas distintas, el habla y el lenguaje. Perfecto. Claro que cuando hay algún problema, algún daño neurológico, incluso en el envejecimiento, nosotros podemos tener
problema en ambas, ¿ya? Y para eso es fundamental que el equipo conozca qué es lo que hace el fonoaudiólogo, para poder hacer una derivación oportuna. Porque si yo no conozco qué es lo que hace mi colega, o lo que hace, o no conozco a este profesional, jamás lo voy a derivar, jamás lo voy a tratar, y la calidad de vida y la funcionalidad de esta persona va a ir disminuyendo significativamente. Perfecto, perfecto, súper bien. Mira, tenemos varios comentarios. Ahí gracias a Eina que nos comenta. Patricia pregunta, ¿cómo se entrena el músculo de la lengua? Uh, eso, todo, Una hora más de programa. claro, sí, es que cada área tiene una forma muy distinta de abarcarse y tenemos que tener en consideración que todos, a pesar de que tenemos órganos similares, como es la lengua, todos tenemos lengua, eh, tenemos forma distinta de utilizarla, las lenguas también tienen distintas formas, a pesar de que todos tenemos lengua. Tenemos distintas estructuras, frenillos. Entonces, para saber primero si tengo que entrenar mi lengua, tengo que saber si es que realmente hay un problema en nuestra lengua. Y para eso se requiere de una evaluación fonoaudiológica, para poder indagar en esta área. Sí, y saber O cuáles sea, son los ejercicios que son idóneos para esa persona. claro, porque tal vez acá le recomendamos un ejercicio, le podemos estar haciendo un daño a la persona, en este caso a Patricia, en vez de un bien, ¿o no? Exacto, nosotros tenemos formas distintas de abarcar los casos y para eso es la evaluación. Para eso es la evaluación, para poder saber de forma personalizada qué es lo mejor para esa persona. Perfecto, súper bien. También ahí Valentina te complementaba, súper bien de hacer la diferencia entre lenguaje y habla, tiende a confundirse mucho, y Patricia te da las gracias por esa respuesta. Sí, Con Patricia, ya sabe gusto. dónde consultar en la zona, sí, ya sabe. Sí, cualquier Eh, cosita, aquí arribita está mi Instagram también. Yo no tengo ningún problema en responder dudas. En verdad, para mí siempre ha sido eh, como, siento como un sentido de responsabilidad social o comunitaria, el poder expresar qué es lo que hace el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga. Porque donde somos, bueno, nosotros fuimos un poquito más conocidos gracias a la pandemia, claro, porque donde tantas personas estuvieron con vía aérea externa, o sea, complementaria, o respiración mecánica, o estaban entubados, posterior a este proceso, cuando ya volvíamos a la respiración autónoma, teníamos que rehabilitarnos porque algunos pasaban que el tubo pasaba por la vía aérea, pasaba y llevaba las cuerdas vocales, había muchas personas que tenían que volver a aprender a hablar con la voz por cómo les quedó, volver wow, a tragar porque estuvieron muchas semanas sin mover la musculatura, cómo controlar la saliva, cómo articular las palabras de repente. Entonces, ahí nos conocimos un poquito más como profesión, pero nosotros en Chile llevamos más de 50 años. claro, claro. Y de repente pasa, o con ciertas carreras de la salud, que por ejemplo terapeuta ocupacional, uno dice, ¡ay, muy buen trabajo! Pero ¿qué es lo que hacen? Y es como que me cuesta explicarlo, sigue como el común y corriente. Un kinesiólogo, los kinesiólogos hacen muchas cosas, pero generalmente como que se enfocan en un área nomás, entonces tal vez la fonoaudiología le pasa como esto mismo, ¿o no? Como que lo asociamos a un segmento, pero en verdad hacen muchas cosas. Exacto. Y en ese sentido, eh, pasa que lo asociamos a solo a la parte infantil, siempre, casi siempre. Entonces nosotros somos más que esa área, nosotros estamos en el envejecimiento, que es porque estamos acá hablando nosotros, porque nosotros si queremos envejecer, primero tenemos que saber cómo envejecer, saber qué le pasa a mi cuerpo, saber de qué forma puedo prevenir un problema más adelante, alguna alteración, alguna enfermedad, y para eso tengo que conocerlo. Y al mismo tiempo,
tengo que exigir a este profesional, porque por lo que estaba leyendo por ahí, en algunos comentarios que estaba mi hermana, le doy gracias, mi Saludémosla, mayor, saludémosla. Mira, mira, ahí. mi mayor fan. Silvia Fonseré. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo quieres leer tú? Sí, dice, mi hermana es la mejor fonoaudióloga, muy orgullosa de ella y su trabajo. Y ahí estaba viendo que Patricia quería como justo agarrarme el comentario de Patricia que preguntaba si es que estamos en los SFAM y si somos parte del equipo de evaluación de personas mayores y lamentablemente no somos un profesional fundamental. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Lo explico. Así como tú mencionabas que existe el kinesiólogo y se dedica a un área, la gente sabe que existe el kinesiólogo y lo exige. Ya, Sabe que existe el terapeuta ocupacional y lo exige. Pero no en todos los CEFAM, no en todas las salas de rehabilitación existen los fonoaudiólogos. ¿Por qué? Porque se dedican a lo que son las salas de estimulación. Salas de estimulación quiere decir primera infancia de 0 a 4 años y 11 meses. Entonces, el fonoaudiólogo no cuenta como parte de la cartelera de prestaciones que todos deberíamos tener en atención primaria. o sea, depende del que está como de turno en el director del CEFAM. Ni, Si, si- Ni si los siquiera de contrata, eso. no. Ni siquiera de eso. Y por eso ahí, como yo te comentaba, siento que es como responsabilidad de nosotros como profesional también mostrar un poquitito de qué es lo que hacemos para que la gente los pida. Claro, ¿Por qué? Porque si la gente no sabe qué es lo que hago, si yo como usuario no sé qué es lo que hace esta persona, es imposible que lo pida porque ni siquiera sé que existe. claro. Entonces, Valentín, la mayoría de la gente no sabe que nosotros los fonoaudiólogos trabajamos en adultos y personas mayores. Pasa que también hay mucho intrusismo de las áreas. Hay algunos kinesiólogos, incluso hasta terapeutas ocupacionales que pueden trabajar en áreas que no le competen a ellos y que también que sí le competen al fonoaudiólogo. Entonces, por eso pasa que se invisibiliza tanto el rol del fono o de la fono, en este caso. En wow. particular, te puedo decir que nosotros, yo como fonoaudióloga, que trabaja en adultos y en personas mayores, trabajo todo lo que tiene que ver, como les comentaba, la comunicación, estos problemas que nosotros tenemos al tragar los alimentos, al masticarlos, a las personas que después de tener un accidente cerebrovascular eh, pasan por un proceso de rehabilitación en el hospital, se pueden seguir rehabilitando, que debería ser rehabilitado en CEFAM, pero donde no existe el profesional, queda al aire Wow. y se quedan sin proceso de rehabilitación. Porque como yo te decía, hay algunos CEFAM que sí puede ser por el director o en algunos casos por la administración de salud que contempla al profesional como una necesidad real para su población, pero no es en todos los casos. Claro, mira, Entonces hay, nos quedamos sin atenciones. sí, ahí Noemí nos comenta, nos dice que lamentable. También ahí saludamos a la gente que se va incluyendo. Eh, ¿Tú tienes compañeras o compañeros que actualmente estén trabajando en los consultorios? Tengo poquitas, muy poquitas, Ya, colegas que trabajan en alguno que otro hospital. Tengo una colega que justo era la que había saludado al inicio, y ella trabaja con adultos y personas mayores, pero es un hospital que trabaja a través de bono FONASA, pero no es atención primaria en salud. Tengo algunos colegas que trabajan en algunos CEFAM, pero que son centrales, es decir, que es de Santiago. claro. Pero conozco muy pocos CEFAM que trabajen con fonoaudiólogos como parte de su programa. Nosotros Y también nos encargamos de la estimulación cognitiva, que es en base a la comunicación. O sea,
Dime qué tan importante es que tú puedas expresarte. Claro, O sea, nosotros a través de la comunicación decimos cómo nos sentimos, cuáles son nuestras opiniones, quizás incluso diferencias, nuestras necesidades, nosotros las expresamos a través de la voz, a través del habla, a través del lenguaje. Y necesitamos realizar estimulación cognitiva. ¿Para qué? Para que estas habilidades comunicativas no se pierdan, para que yo me pueda acordar de qué es lo que tengo que decir, para que yo pueda comprender qué es lo que tú me estás diciendo, para que no me venga esta famosa sensación de la punta de la lengua, que a todos nos ha pasado en algún momento, es como, uy, yo justo te iba a decir algo, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Y claro, eso sí se entrena, eso sí se trata. claro, mira, acá dice Patricia, clave lo que nos compartes. Les recordamos también, aprovechando nuestra misma idea de difusión, de que nos apoyen, que arriba de este video va a aparecer nuestras cuentas de ambos, así que ustedes pueden apretarlo y seguirnos, porque eso nos ayuda a los dos, ¿sí? Eh, Exacto, y como yo te con- con- comentaba, es importante difundir nuestros quehaceres. claro. Y con respecto a lo mismo, porque tú hablabas de que existía este tema de la, no quiero decirlo mal, pero la comunicación del habla y el tema de más alimenticio, ¿no? De la nutrición, ¿no? Sí. Ya, dentro de esas dos áreas, ¿hay algo que también haces que tal vez si te haya quedado en el tintero o algo así? Bueno, dentro de eso era como la rehabilitación en deglución, rehabilitación en voz, porque pasa que dentro del proceso de envejecimiento, como yo les explicaba, cambian las cuerdas vocales y nuestra voz o empieza a cambiar, ya sea por el volumen o el tono de voz, o quizás estoy envejeciendo y me estoy volviendo más ronco. Entonces tengo que saber de dónde viene esto, por qué está pasando este cambio. Quizás es algo que yo puedo frenar ahora. Quizás mi voz puede tener más vida útil y que también le pasa mucho a los profesores que se jubilan. Su voz, que empezaron a trabajar cuando ya tienen 60, 65 años y se están jubilando, algunos casi no hablan o tienen muchos problemas en su voz. Están roncos, están difónicos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para persona mayor no quedarme con algo? O sea, quedarme sin esto que es fundamental, que es mi voz. ¿Cómo puedo alargar la vida de mi voz? Valentina, en un momento conocí a una fonoaudióloga y me comentó que el término garganta creo que estaba mal dicho, ¿no? Idea mía. Sí, es verdad. Es que bueno, Cuéntame, cuéntame. para todo es mucho más fácil decir garganta, pero en realidad se llama faringe. Ya, faringe. Por donde pasa la comida, digámoslo así, se llama faringe. Exacto, sí. Y por eso es que cuando de repente nos resfriamos, aparece la famosa faringitis, es porque la faringe está inflamada. Perfecto. No aparece la gargantitis porque no existe. Exacto, porque no existe. Perfecto. Eh, dale nomás, Valentina, si quieres comentarnos algo más de tu trabajo, lo que haces. Sí, Actualmente, ¿en qué estás? yo actualmente, para sorpresa de muchos, yo sí trabajo en un CEFAP. ¿Por Vamos, qué? ¿Por qué? Porque yo también expresé lo importante que era que estuviéramos los fonoaudiólogos en una área, como les comentaba, que era la estimulación cognitiva, que a eso es lo que principalmente me dedico, o lo que me estoy dedicando ahora, que tiene que ver con cómo yo mantengo mis habilidades cognitivas bien o estables o funcionales para poder comunicarme. Yo les digo, pasa que de repente hay personas que van a hablar con alguien y tienen esta sensación de la punta de la lengua, que también es parte del lenguaje, y está fallando esta área, y empiezan a sentirse tristes, les da vergüenza salir porque ya no logran comunicarse como antes.
Me da vergüenza porque se me enredan las palabras, porque cuando voy a decir algo no puedo decirlo y prefiero no salir, prefiero aislarme, prefiero quedarme en casa, prefiero mandar a mi hija que haga el trámite. Y que a todo esto, importantísimo, también el fonoaudiólogo se dedica al área de audición. Nosotros somos los encargados de detectar si hay un problema auditivo, de realizar evaluaciones auditivas, de realizar moldes para los audífonos y al mismo tiempo hacer una rehabilitación auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo tengo audífonos por esta pérdida auditiva, está en el GES que tiene que haber un fonoaudiólogo rehabilitándome. Ya. Tiene que haber un fonoaudiólogo que verifique que mi ¿En audífono esté dónde? funcionando y que ¿En yo el CEFAM? pueda. En el CEFAM eso no existe. Ya, no, pero ¿dónde tiene que estar como este fonoaudiólogo? O puede Eso estar debería, como... eso debería estar en el hospital. Ya, perfecto. Sí. Yo manejo estos conceptos bastante porque me acuerdo que dentro de mi internado, cuando ya estaba con mi último año de mi carrera, tuve la fortuna y la gracia de que me tocó en 2 hospitales. Qué bueno, qué bueno. Entonces trabajé en el área de otorrinolaringología y también en el área de rehabilitación. Entonces sé la importancia de estas áreas, lo importante que es más para una persona mayor que está perdiendo su audición, que existe un síndrome geriátrico que se llama eh, ¿cómo se llama? Hipoacusia, Presbiacusia, la presbiacusia. presbiacusia. Sí, la presbiacusia, que es un término que viene como con la pérdida gradual de la audición, que también puede ser una hipoacusia, y la hipoacusia ya puede ser un poquito más severa. Entonces nosotros tenemos que volver a aprender a escuchar con nuestros audífonos, tenemos que entrenarnos, estas habilidades que con nuestro oído nosotros nacimos y eso se fue entrenando a medida que nosotros íbamos creciendo. Habilidades como, uy, miren, siento que viene, no sé, viene mi familiar porque escuché que hace sonar sus zapatos. Ah, O escucho de lejos, sé que viene a la mano derecha o izquierda, viene alguien. Este sentido de orientación y de ubicación. Eh, Eso se va perdiendo también y se tiene que entrenar con el audífono. La capacidad de reconocer voces también. Todo eso, increíblemente, ustedes digan, eh, de verdad, para mí todavía se me hace difícil pensar que no nos conozcamos tanto, nuestra profesión, lo importante que es en el envejecimiento. Porque la gente piensa ya, pero el envejecimiento es desde los 60 años hacia arriba y no. Nosotros tenemos que prepararnos para envejecer antes, claro, para así tener una buena vejez. claro, en un programa lo dijimos, Valentina, así como un ejercicio súper súper lúdico. Por ejemplo, nosotros nos conectamos a las 7, ¿verdad? Sí, nos conectamos a las 7. Perfecto, ahora son las 7:36 y llevamos 36 minutos más envejecidos, ¿o no? Esa es como la verdad del envejecimiento, pues sí, cada minuto vamos envejeciendo y claro, después uno, por ejemplo, a los 60 uno es el cúmulo de toda esta experiencia de 60 años, pero no es que, por ejemplo, la persona cumpla 59 después 60, uy, soy persona mayor, sino que es algo que se va acumulando, ¿no? Que es algo acumulativo y gradual en el tiempo. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿por qué ahora, siendo jóvenes, por qué ahora siendo adultos, no aprendemos cómo debemos cuidarnos para ir envejeciendo de la mejor forma? Porque nosotros, todos, como decían el otro día en uno de tus en vivo, todos vamos para allá, que es una frase que a muchos les marca, que es como todos vamos para allá, todos vamos a envejecer, todos estamos envejeciendo en este momento. Claro, Incluso algo que vimos en el diplomado, desde que nacemos ya estamos envejeciendo. claro, tú naces y listo.
Y empieza el Mira, proceso de envejecimiento, pero la gente asocia envejecimiento a ser persona mayor y se olvida que este proceso es continuo en el tiempo, que todo claro, lo que hacemos, nuestros hábitos, nuestra alimentación, el entrenamiento de nuestra mente, la salud mental, todo eso va a influir en la persona que seamos en unos minutos más, en un mes más, en 5, en 10 y en 20 años más. perfecto. Mira, hay hartos comentarios, Valentina, sobre lo que ha estado hablando. Eh, Veamos dónde está tu hermana, creo. Dame un segundito que tengo varios comentarios. Tu, tu, tu. Ya, dice, Patricia dice, buen tema, ¿cómo puedo prolongar la vida de mi voz? Cuando hablaba de los profes, ¿sí? Me Exacto, siento triste porque el Ministerio de Salud uno va envejeciendo y lo van postergando en atención. Hay también un llamado a defender el programa Masama, que ahí están los chiquillos dando la pelea. Eh, exacto. Lili Ruby dice, tengo presbilaringe para los mortales, para los que no hemos estudiado fonoaudiología. Valentina, ¿cómo podría explicar esto? Eso es como un concepto que es bastante llamativo, pero hace como un poquito alusión a cómo está deteriorada un poquito la calidad de la voz. ¿Ya? Puede ser asociado, presbi se asocia como al proceso del deterioro con el envejecimiento. Puede ser Ya, presbiacusia, presbicia, presbifagia, que también existe. Presbifagia se asocia como a un deterioro progresivo en la capacidad que nosotros tenemos de deglutir. Al momento de tragar o masticar los alimentos se denomina la presbifagia, que es súper silenciosa, pero que existe. Personas que antes una vez no sé, una vez cada 3 meses se ahogaban tomando agua, empiezan a pasar los meses o empiezan a envejecer. Empezamos a envejecer y ya no es una vez en 3 meses. Ahora pasa una vez todas las semanas. claro, eso como señalo, ¿no? Algo está pasando acá. Claro, algo está pasando y por eso es importante. Eso también se puede ir previniendo a través de la fonoaudiología, a través de los ejercicios, de una evaluación oportuna y de una derivación oportuna. Perfecto. Mira, nos saluda fibromialgia.isen, dice, hola, Vale, preciosa, la mejor fonoaudióloga del mundo mundial. ¿Tenemos Muchas nombres, gracias. Valentina? Sí, fibromialgia, sí, yo soy voluntaria en la fundación. Ah, ya le mandamos un saludo entonces a Fibromialgia ahí, Sí, que nos sí, ayuden, que nos sigan y bueno, al día de mañana si podemos hacer algo con ellos, bienvenido sea. así es. Lili Ruby dice, Rubilillo, le vamos a decir como Rubilillo, me cuesta hablar en voz alta, es como afonía. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? La disfonía, bueno, la afonía es estar sin voz. Es la voz no existe. Ya, ¿Ya? Pero la disfonía es cuando hay una alteración en la voz que lo puedo percibir yo o lo puede percibir mi entorno. ya, Entonces, cuando yo veo eso, necesitamos evaluación fonoaudiológica. ¿Por qué? Porque puede ser, hay personas que por una disfonía detectaron un tumor en sus cuerdas vocales, wow, wow, incluso hasta cáncer, cáncer laríngeo. Entonces, cuando hay cambios en el cuerpo, por favor, no tengan miedo de verse. claro. Es mejor Eh, saber detectar a tiempo y poder intervenir a tiempo. claro, mira, Patricia nos dice, hay tanta ignorancia como falta de recursos o recursos subutilizados. Y ahí entra un tema más político, más, más de ese ámbito, ¿sí? Sí, Patricia al menos dice, hace falta un tríptico informativo desde la óptica de la fonoaudiología. Si tiene algún material, tal vez después como historia lo podríamos compartir, Valentina. ¿Sí? sí, no hay problema. De todas formas, como decía, lo podemos hacer a través de Javier y también yo en mis redes siempre subo información acerca
de qué es lo que hacemos los fonoaudiólogos, acerca de qué áreas trabajamos, eh, cuál es la importancia de, o cuáles áreas existen, qué podríamos hacer al respecto. Todo eso está a través también de mis redes sociales. Perfecto. Y ahí dice también Patricia, si es que hay atención fonoaudiológica por FONASA, efectivamente sí existe. Claro. Existe, pero son pocos los colegas que yo conozco que trabajan por FONASA porque también el mismo sistema no nos respalda y la atención fonoaudiológica por FONASA es mal remunerada, pero para el fonoaudiólogo. Pucha. Y Entonces, es complejo. claro, y en ese caso, tal vez como hacer algo como masivamente los fonoaudiólogos en algún momento se ha hecho algo, tú has escuchado algo, no sé, por el colegio fonoaudiólogo o algo de ese Sí, estilo. bueno, cuando era estudiante me acuerdo que era como todo un poquito más movido. Había este movimiento que se llamaba como más fonoaudiólogos en salud. Ya, Entonces ahí yo sí participé de hartas como marchas, incluso de como intervenciones con la población de forma gratuita, incluso hasta voluntariados, que fui parte de un voluntariado que era de un grupo de estudiantes de mi carrera que se llamaba Fonoactívate. Nosotros íbamos informando acerca de cuál es el quehacer del fonoaudiólogo y por qué es tan importante tener un fonoaudiólogo. Eso es lo que se puede hacer y también estas acciones como ir informando, o sea, te lo juro que yo a persona que veo y que no conoce la fonoaudiología, prácticamente lo evangelizo en fonoaudiología, muy bien, muy porque, bien. porque es importante, o sea, más que tú dirás como, wow, si ella lo hace, va a tener trabajo. Sí, es verdad, voy a tener trabajo, pero al mismo tiempo usted, como usuario, va a tener la atención que necesita y que merece. Porque, Claro, como yo le explicaba, si yo no sé que existe, no me voy a poder atender con la persona correcta. Puede que me mal deriven o puede que no me deriven nunca. Y este problema va a seguir y va a afectar mi calidad de vida. Imagínate a alguien que está difónico y eso le afecta y todavía siguen trabajando siendo persona mayor. Imagínate que no puede trabajar y trabaja con su voz. Es un locutor de radio, es profesor. ¿Cómo no va a afectar eso en mi salud mental, en mi calidad de vida? claro. Valentina, mira, hay unos últimos comentarios porque ya nos va pillando la hora. Dice, en tus redes sociales, ¿cómo es tu Instagram para que lo puedan como visualizar? ¿Cuál es? Sí, mi Instagram es fono.valejofre, con Perfecto, J, que siempre se confunden con la C, pero es con J. ¿Vale? Fono.valejofre, ese es mi Instagram. perfecto. Y sí, Mira, también nos dice, Valentina nos dice, sí, muy mal remunerada. Bueno, acá estamos ayudando, no a que sea buena, bien remunerada, pero de alguna manera apoyando ahí a la difusión. mm, Eso, acción de la queja a la acción, fibromialgia, dice, la gente no sabe la función importante de los fonoaudiólogos, trabaja en todas las áreas y es una gran ayuda con los especialistas. Más fonoaudiólogo en salud, urgente, dice Noemí. Y después Patricia dice, tal cual se requiere que ciertas patologías lo atiendan. Para ir ya más o menos cerrando un poquito, a mí me pasaba, Valentina, que yo no sabía que era tan desconocida el área, porque como uno está dentro de este ambiente, de la gerontología, las personas mayores, uno comúnmente ve a fonoaudiólogos trabajando en esta área. Pero claro, tú acá tienes más experiencia y conoces más tu sector. Entonces, claro, pasa que en algún momento del trabajo social, me acuerdo, quería estar como, porque los profesionales en salud tienen un código, ¿verdad, Valentina? claro, hay como código de prestación de ciertas como terapias Claro. o
a intervenciones que se vayan a realizar. Claro, y el trabajador social quería estar como dentro de eso, dentro de un código que te permite trabajar en los consultorios, pero Mm, el trabajador social no era considerado profesional de la salud, entonces no podía tener ese código, y ahí también pasó más o menos esto mismo que tú me dices, que se marchó, se hizo pelea con diferentes parlamentarios, pero al final no se llegó a nada, así que pucha, esperemos que la gente pueda saber más de lo que hacen y como tú dices, pues no tan solamente por ustedes, sino que por las mismas personas mayores. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque es la forma de asegurar un envejecimiento. Hablamos mucho del envejecimiento saludable, del envejecimiento activo y del envejecimiento funcional, pero ¿cómo vamos a lograr esto si es que no está el profesional que permite eso? Y como es un área que es muy desconocida, es como la comunicación como tal. eh, la comunicación lo es todo. El pedir una hora en el CEFAM es fundamental. El no olvidarme de mi hora también. El poder tener la voz para decirlo, para poder acordarme de la palabra específico para eso, también lo es. El que yo pueda nutrirme de mejor forma también requiere de que yo pueda masticar bien los alimentos, de que pueda utilizar bien la prótesis, que yo pueda escuchar, por otra parte, a la persona que me está hablando en la ventanilla al momento de pedir mi hora. Tengo que tener mi audífono como corresponde, tengo que tener audífono o tengo que detectar si tengo un problema de audición. Hoy, nosotros los fonoaudiólogos somos fundamentales. Me da todavía, bueno, más que quejarme de como pucha, que fome que no me conozcan, es todo lo contrario. Yo soy feliz de exponer qué es lo que hacemos los fonoaudiólogos. Es fundamental. Y también se trata de un poquito de conciencia social, de este como quehacer eh, comunitario. Ya no todos tienen eso porque para algunos es muy fácil ir a trabajar a un centro privado y yo me quedo ahí. Pero tengo que saber trabajar en la comunidad. claro. Eso puedo decir que es un sello de mi universidad, de la universidad que yo estudié, ¿De que dónde es el estudias tú? trabajo con la comunidad. Yo estudié en la Universidad de Antofagasta. Perfecto. ¿De Entonces, nuestro Antofagasta? trabajo, sí, súper lejos. Entonces, el sello que nosotros teníamos en ese entonces, que espero que siga, es el trabajo comunitario, tener conciencia comunitaria, el poder realmente trabajar con la gente que lo necesita. Perfecto, mira, Rosa Alquinta dice saludos desde La Serena, muchas gracias Rosa, invitada al próximo miércoles, acuérdese. Saludos. Patricia dice eso, tener conocimiento para demandar y exigir este tipo de atención. Y Patricia finalmente sigue diciendo gracias, mil gracias, muy educativa. Eh, Nos quedan Súper. Gracias a aproximadamente ustedes. como 5 minutos, 6, 7 minutos para poder ir cerrando. Así que algunas palabras finales, algunos comentarios o mensajes que le quieran dejar a las personas mayores que nos están viendo y también a los profesionales o colegas que también nos pueden ver por esta plataforma, Valentina. Sí, bueno, gracias por escucharme, por hacer preguntas, comentarios. Qué bueno que de verdad me alegra muchísimo que hayan querido saber acerca de la fonoaudiología, una profesión que es muchas veces muy poco vista por todo lo que conversamos hoy día, eh, y que sea para ustedes, para que ustedes, como decían, exigir qué es lo que necesitan. Cuando ustedes vayan al médico, mencionarle las dudas, por favor no tengan miedo si tienen problemas con la audición, si tienen problemas con su voz, si tienen problemas al momento de comunicarse, si siento que se me están olvidando las cosas, si estoy teniendo problemas al momento de tragar, me estoy ahogando incluso al momento de tragar, o personas que tienen parálisis facial, que también es un área que se me olvidó mencionar en la que trabajamos los fonoaudiólogos. Si les complica un lado de su cara que está paralizado y quieren volver a reactivar esa musculatura, también el fonoaudiólogo trabaja en eso, ¿ya? Todas estas áreas, si yo quiero que
mantenerme comunicándome. Si yo quiero ser una persona que tenga un envejecimiento activo, saludable y funcional, tengo que hacerlo en todas las áreas de mi vida. Y eso incluye la comunicación y la alimentación. Perfecto. Los últimos comentarios entonces dice Patricia, sentido de comunidad, un, uno básico para el mundo de hoy. Muy buena la charla, dice Rubilillo. Dice, gracias a ti, vale, salir de la ignorancia es clave. Mira, salió esta vez. Sí. Gracias a ti, vale, salir de Verso la... sin mayor esfuerzo. Sí, no, Es- un gusto, un placer, cualquier cosa, como le comentábamos con Javier, aquí arribita están nuestras redes sociales. Yo creo que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a hablar. Quizás más claro, adelante podemos dejar algún tema específico que podemos abarcar, pero lo bueno es que ya empezamos. Estamos partiendo. Hoy día ustedes conocieron un poquitito qué es la fonoaudiología. Ahí le mando un saludo a Sergio, que es mi pareja, me apoya en todo. Muchas gracias, muy amor. bien. De lo primero que se Sí, conectó, muy sí. bien. Y bueno, más que nada como sigan informándose, sigan a través de las plataformas también a Javier. Todo lo que está haciendo por las personas mayores es maravilloso porque está entregando mucho contenido que esto, como hemos hablado, se debería quizás responsabilizar, no sé, el gobierno, sea quien sea, pero en este caso, si tenemos herramientas y posibilidades, tomémoslas, aprovechemos los recursos, aprovechemos el Internet para poder acceder a la información. Claro. Muchas gracias, Valentina. Ha sido muy educativa, muy informativa esta conversación. Obviamente, desearte que te vaya muy bien ahí en tu trabajo, en el Cefam, que nos vaya muy bien el diplomado, así ya nos queda poco. Sí, ya nos queda poquito. Y después, obviamente, ahí le vamos a estar informando a la gente qué es lo que estudiamos, qué es lo que vimos, podemos hacer alguna información, una infografía, etcétera. Entonces, agradecemos a Sergio, como tú dijiste, muchas gracias por esta tarde educativa, muchas gracias Valentina. La Fono.Valentina dice, mejor dicho, imposible, orgullosa de ti, coleguita y amiga. Una amiguita, muy Rosa, bella. Rosa Quinta dice, los nuevos profesionales tienen una visión mucho más inclusiva. Muchas gracias, Rosa. Patricia dice, eso, gracias Javier. Y Javier Muñoz se conectó, pero bueno, después lo va a poder ver en la grabación. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien, le mandamos un abrazo. El viernes tenemos otro programa en vivo acerca de los cuidadores. ¿Quién cuida el que cuida? Gran tema, así que Muy buen tema. deseo- Sí, desearte lo mejor, Valentina, y cualquier cosita ahí estamos hablando. ¿Sí? exacto. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos quienes estuvieron hoy día y que sea una de muchas. Perfecto, muchas gracias, Valentina, que estén muy bien. Igual, Chao, nos chao, vemos. chao, Chao. chao. Gracias a la gente que se conectó. Síganos, por favor.